caliente. Noticia de último minuto con Vladimir Villegas. 4:11 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora para conversar sobre estas primeras medidas del presidente Donald Trump. Le damos la bienvenida a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA y analista de política latinoamericana, además de defensora de derechos humanos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, Carolina. Buenas tardes, Vanessa, un saludo para ti y para la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y comenzamos con estas primeras medidas que ha anunciado el presidente Donald Trump. Carolina, ¿qué impacto van a tener? Empecemos con el anuncio particularmente de declarar la emergencia en la frontera sur, la emergencia nacional. Bueno, hasta los momentos hay falta de claridad, ¿no? Son todas las políticas de las que he estado hablando el día de hoy durante lo que ha sido una verdaderamente larga inauguración, porque todavía falta que hable frente a sus seguidores en la arena de Washington. Son promesas que hizo durante la campaña, pero no hay claridad sobre cómo se van a ejecutar. La declaración de una emergencia nacional obviamente le daría poder sobre el uso de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad para que sean enviadas a la frontera. De ser así, es muy posible que lo pase porque ya lo ha prometido y lo ha mencionado reiteradas veces, estaremos viendo una mayor militarización del lado de Estados Unidos desde la frontera, lo que implicaría obviamente mucha mayor dificultad para que cualquier persona pueda cruzar desde México hacia Estados Unidos. Hay que decir que ya habíamos visto un descenso muy considerable, ¿no?, en el número de personas cruzando de México hacia Estados Unidos durante el 2024. O sea que difícilmente se podía decir que había una emergencia, pero es parte de la retórica de Trump para poder pasar las políticas que prometió durante su campaña. Ahora, cuando estamos hablando de esta emergencia en la frontera sur, ese es un componente, Carolina. El otro componente al cual hizo referencia el presidente Trump es el de expulsar a la población, a los migrantes que se encuentran allí. ¿Queda claro cuáles van a ser los criterios? Esa es tal vez la medida que más preocupa, porque estamos hablando de una cantidad de personas muy considerable. Él ha dicho desde que comenzó a plantear la posibilidad de realizar deportaciones masivas, que se iba a enfocar primeramente en migrantes indocumentados. Y allí estamos hablando de al menos 11 millones de personas, ¿no? Y ya estamos hablando de números verdaderamente grandes. Ha reiterado, ¿no?, que comenzarían por personas con un pasado criminal, personas que han cometido crímenes, etcétera. El problema es que esto es muy difícil de ejecutar así como lo dice. El diario Wall Street Journal habló hace poco de que comenzarían redadas en Chicago, por ejemplo, y se han ya mencionado amenazas contra trabajadores agrícolas en California. ¿Qué significa esto? Que realmente probablemente se dé mucha discreción, muchísima discreción a quienes ejecutan esas políticas, y sería muy difícil, sobre todo en el medio de redadas, etcétera, que se hagan serias clasificaciones, ¿no?, sobre qué persona migrante no documentada tiene un pasado criminal y no, y probablemente estaríamos viendo que muchas personas que no deberían ser expulsadas terminarían siéndolo. Además, hay que decirlo, Vanessa, Estados Unidos emplea a una buena parte de estas personas indocumentadas. Industrias como la de la agricultura, la construcción, la hospitalidad, etcétera, tienen mano de obra indocumentada. Entonces, es probable que al inicio veamos redadas y veamos expulsiones y deportaciones, pero también es muy probable que prive cierto nivel de pragmatismo porque hay industrias que no se pueden quedar sin esa mano de obra. Esto sin meternos en el tema de familias separadas, comunidades muy afectadas por la expulsión de personas que hacen parte de su vida social. Así que creo que está por verse cómo en la práctica se realizarían, pero no cabe duda de que sería bastante dramático y de que el impacto tanto humano como económico sería muy grave. Ahora, Carolina, cuando hablas del impacto económico, estamos pensando en encarecimiento de productos, por ejemplo, al no estar esta mano de obra, o incluso si se imponen los aranceles a los productos mexicanos.
Eso es una parte de la historia, ¿no? O sea, siempre hablamos esto con con analistas, pero también con quienes toman las decisiones sobre este tipo de cosas. Claro. ¿Cuánto cuesta un kilo de tomate? ¿Cuánto cuesta un kilo de naranja? ¿O cuánto cuesta reparar la cerca de tu casa o la pared de una escuela? Todas estas cosas basan sus precios, ¿verdad? Dependiendo en gran parte de la mano de obras, materiales, etc. Si se encarece la mano de obra, todas estas cosas van a encarecer sus precios. Entonces estamos hablando de un posible incremento de la inflación, que es algo que sin duda impactaría la popularidad del presidente, como lo impactó en su momento de Joe Biden. Lo segundo que podría ser tremendamente costoso es la operación en sí misma. ¿Cuántas redadas, cuántos oficiales, cuántas personas del gobierno, ya sea de fuerzas de seguridad, uso de policías civiles, tendrías que emplear para deportar a millones de personas? ¿Cuántos vuelos? ¿No? Recordemos que muchísimos, no todos los migrantes que están indocumentados son mexicanos. Mexicanos son más o menos el 23%. Tendrías que deportar personas a la India, a China, a lugares a los que no puedes deportarlos porque no hay relaciones diplomáticas. Entonces estamos hablando de un costo tremendo también a nivel operativo y logístico. Y por eso es que se hace muy difícil pensar que pueda cumplir con esa promesa tan dañina de la manera en la que la propuso. Creemos que van a haber muchas limitaciones a la hora de poder implementarla, pero sí creemos que por lo menos en los primeros meses habrá mucho daño. Ahora, a ver, primero vemos, Carolina, de acuerdo con lo que nos ha dicho, hay un impacto económico, hay un impacto social. ¿Puede la misma sociedad estadounidense contener a Trump, la misma sociedad que votó por esa retórica? Porque paradójicamente, pues mayoritariamente se quería algo así. Sí, lamentablemente no pude escuchar la pregunta porque se cortó la llamada. Si podrías repetírmela, Vanessa. Seguro, Carolina, con mucho gusto. ¿Puede ser la sociedad estadounidense el muro de contención para Trump si esa misma sociedad votó por propuestas como esas? Yo creo que muy probablemente será. Y en este momento en donde vemos un gran control de los poderes públicos, porque recordemos que hay una Corte Suprema donde prevalecen los jueces conservadores, 3 de ellos colocados allí en su primera administración, un Congreso que tiene las 2 cámaras, ¿no? Tanto la de representantes como la de senadoras con mayoría republicana, y un poder ejecutivo obviamente liderado por él. Creo que la sociedad civil organizada, pero también la propia ciudadanía será el bastión de resistencia frente a esto. Hay que recordar una cosa: hay más o menos entre 22 y 30 millones de personas que viven en lo que se llaman familias mixtas, es decir, donde un padre puede ser una persona americana o una persona migrante documentada, pero la madre no tiene documentos. Pero los hijos son ciudadanos norteamericanos. Imagínate lo que significa para esa familia que deporten a la madre. Bueno, no estamos hablando de una familia, estamos hablando de millones de familias. Entonces, una vez que ese impacto se vea, ¿no? Y comencemos a notar la ruptura del tejido social de muchas comunidades, creo que podría haber un cambio en la percepción de la opinión pública sobre este tema. Hay que decirlo, la retórica del miedo que se fue implementando y se fue promoviendo, en donde se dice una y otra vez que las personas migrantes son criminales, a pesar de que los datos demuestran que las personas migrantes no cometen crímenes al mismo nivel que las personas que no son nacidas acá, sí tuvo efecto en la población. Entonces sí hay una aceptación de ese tipo de políticas, porque hay una gran promoción de narrativas del miedo, pero creo que una vez que muchas comunidades se vean afectadas y muchas empresas e industrias enteras se vean afectadas, probablemente la narrativa del miedo no sea suficiente
para mantener apoyo sobre estas políticas. Conversamos con Carolina Jiménez, presidenta de WEL, analista política también. Y sobre esto, Carolina, el presidente Trump dice que va a invocar la ley de extranjeros. ¿Qué impacto puede tener, incluso pensando en población? Bueno, por supuesto pensamos en venezolanas y venezolanos, pero población latinoamericana. Es curioso porque hoy en la inauguración, cuando dio su discurso inaugural, cuando le invistieron, ¿no?, como presidente número 47 de Estados Unidos, le dio las gracias a los hispanos. Algo que yo en lo particular no me esperaba en su discurso, diciendo: agradezco la confianza que la comunidad hispana y la comunidad afroamericana ha puesto en mí. Eso lo dijo porque efectivamente mejoró considerablemente sus votos, ¿no?, en estas comunidades con respecto al 2016 y al 2020. Dicho esto, él ha amenazado, no solo a los migrantes indocumentados, ha dicho cosas como, por ejemplo, lo de que eliminaría el hecho de que toda persona nacida en Estados Unidos tiene la ciudadanía inmediata, independientemente del estatus migratorio de sus padres. No creemos que sea muy fácil aplicar ese tipo de políticas, porque a pesar de que efectivamente hay una ley que en algún momento lo propuso, hay también una enmienda constitucional sobre ciudadanía que es muy determinante, y cambiar una enmienda constitucional es tremendamente difícil en Estados Unidos. Pero yo creo que vamos a vivir de ahora en adelante con una mezcla de retórica, promesas y amenazas frente a la realidad de cómo se implementan o no políticas que quiera pasar. Y esto lo que al final del día genera es un nivel de muchísima incertidumbre para millones de familias hispanas que han hecho de Estados Unidos su país y que además ya tienen segunda o tercera generación, ¿no?, de ciudadanos hispanos que son ciudadanos americanos y que en este momento se sienten muy amenazados en este comienzo de una segunda administración de Trump. Carolina, el entendimiento con líderes, con presidentes latinoamericanos, mandatarios latinoamericanos, con mandatarios como Vladimir Putin, por ejemplo, Turquía, Oriente Medio, es decir, ¿cuáles son las perspectivas ante un mundo en conflicto, definitivamente? Bueno, yo creo que es bastante conocida su relación con líderes autoritarios de diversas partes del mundo, ¿no? Tuvo en su primer mandato una relación relativamente estable con Vladimir Putin, nunca le consideró un enemigo de Estados Unidos, a diferencia del presidente Biden, con mandatarios como Orbán en Hungría o recientemente con Meloni en Italia, que son muy críticos. Bueno, en el caso de Orbán no implementan políticas muy contrarias a la democracia liberal. Trump siempre ha tenido relaciones muy cordiales, ¿no?, y de alianza. En América Latina lo vemos con presidentes como Bukele, o como en El Salvador, o como presidentes como Javier Milei en Argentina, que son presidentes, ¿no?, que han abrazado a una extrema derecha latinoamericana que se ha venido fortaleciendo y que también se sienten muy cercanos a Trump. Incluso la familia Bolsonaro, que si bien no está en el poder, también ha abrazado mucho al trumpismo. Sí. Pero también hay que recordar que Trump es bastante transaccional, ¿no? El hecho de que tenga una afinidad ideológica con Nayib Bukele, por ejemplo, no le impidió que lo criticara un par de veces durante la campaña, porque sentía que Bukele no hacía lo suficiente para contener la migración de salvadoreños. Entonces, esa impredictibilidad, un líder así de impredecible y siempre tan transaccional, que ve la política casi como una manera de hacer negocio, probablemente definirá algunas de las relaciones que tenga con líderes latinoamericanos. Ahora, ahí también hay obviamente un impacto, Carolina, no podemos dejar de tocarlo, en la perspectiva energética y ambiental. Aquí pareciera que no va a haber contención, es decir, la contención de la que hablábamos antes, que pueda la misma sociedad estadounidense ejercer, pareciera que en la parte ambiental no habría contrapesos, o sí los hay.
Obviamente hay un movimiento ambientalista importante, ¿no? Pero sí creo que Estados Unidos tiene una tradición extractivista histórica, sobre todo cuando se trata de petróleo, pero también de otros productos energéticos. Hoy Trump volvió a usar la expresión que usó en su campaña, baby drill baby, ¿no? Que es como explorar, ¿no? O extraer petróleo casi sin fin. Y yo creo que va a revertir, es de las primeras cosas que se está esperando, que revierta algunas de las regulaciones ambientales que había impuesto el presidente Biden y que probablemente sí, incluso en lugares donde ha estado prohibido por muchos años la exploración y la explotación de hidrocarburos, adelante, ¿no? Y le dé licencias a diestra y siniestra a empresas que no toman en cuenta las regulaciones ambientales. Creo que dentro de Estados Unidos sí vamos a ver muchísima mayor explotación petrolera, y a nivel internacional se espera que se retire de los acuerdos climáticos París, claro, importantes, ¿no? Como el de París u otro, porque sencillamente no es un líder que vea la emergencia climática en la que está envuelta el planeta. De hecho, él y muchos miembros de su equipo han sido bastante negacionistas cuando se trata de la crisis climática. Así que en ese sentido sí creo que va a ser mucho más difícil ponerle un alto a la política agresiva que puede realizar Trump en cuanto a exploración y explotación de hidrocarburos sin ningún tipo de conciencia sobre los impactos ambientales. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, pues esperamos tener futuros contactos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Feliz tarde, gracias. Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de UOL, analista, defensora de derechos humanos, y lo resumimos así, de su planteamiento. Ella piensa que durante la gestión de Donald Trump, del presidente Trump, el mundo va a vivir entre la retórica, las amenazas y cómo realmente se van a poner en práctica las políticas en los hechos. Son las 2:04:28 de la tarde, casi las 4:29 de la